Construí una empresa de $2 millones para mantener a mi familia. Solo para escuchar a mis padres decir, le hemos dado tus acciones a tu hermana. Ella las necesita más. Mi padre sonrió con malicia. Tú siempre puedes ganar dinero. Ella no. Simplemente respondí, ¿sí? Esa noche, retiré toda la inversión, el equipo de oficina, todo. Cuando llegaron a la empresa, las cuentas estaban congeladas, el personal había renunciado y sus acciones no valían nada. Eso fue solo el comienzo. Gracias por estar aquí conmigo hoy. Espero que estén teniendo un día maravilloso, donde quiera que estén. Me encantaría que compartieran en los comentarios desde qué ciudad o país están viendo y qué hora es allí. Ahora, comencemos nuestra historia juntos. El aroma del pastel de manzana de mamá solía significar hogar, un cálido abrazo dulce y de canela que alejaba la ansiedad perpetua que zumbaba bajo la superficie de nuestras vidas. Creciendo en nuestro pequeño pueblo de Ohio, el dinero siempre fue escaso. Papá trabajaba duro, mamá estiraba cada dólar. Pero la tensión se grabó en las líneas alrededor de sus ojos, en la rapidez de sus enojos. Lo vi, lo sentí. Era una corriente de aire frío que se filtraba en cada rincón de la casa, sin importar cuán alto subiera mamá la calefacción. Desde muy joven, recibí el mensaje tácito, yo era el responsable, el que necesitaba hacerlo bien en la escuela, conseguir un buen trabajo y algún día arreglar las cosas. Lisa, mi hermana menor, era diferente. Ella era la soñadora, la sensible, la que necesitaba protección. Flotaba por la vida, abriéndose camino con su encanto para evitar las tareas domésticas, obteniendo ayuda extra con las tareas que no se había molestado en intentar. Sus fracasos siempre se presentaban como prueba de su naturaleza delicada, no de falta de esfuerzo. No la resentí, no entonces. Simplemente lo acepté. Esa era la dinámica familiar: Miguel trabaja, Miguel provee, Miguel arregla, Lisa necesita, Lisa lucha, Lisa recibe. Después de la universidad, mientras Lisa se movía entre trabajos de medio tiempo y planes vagos, yo me lancé al trabajo. La tecnología estaba en auge, y tuve una idea, una solución de software que creía que podía simplificar las cosas para las pequeñas empresas. No era glamoroso, solo largas horas alimentadas por café barato y una desesperación absoluta por construir algo sólido, algo que finalmente pudiera apagar esa corriente de aire frío para siempre. Mi primera oficina fue un rincón de mi pequeño apartamento, los pagos del alquiler una preocupación constante. Agosté las tarjetas de crédito, obtuve un pequeño préstamo comercial que sentí como si firmara mi vida. Cada dólar de capital, cada sesión nocturna de codificación, cada presentación nerviosa, todo era yo, mi sangre, sudor y, francamente, muchas lágrimas que nadie vio. La empresa, a la que llamé Inevad Solutions, creció lentamente al principio, luego más rápido de lo que jamás soñé. Hubo caídas aterradoras y picos emocionantes. Aprendí a navegar las ventas, gestionar personas, manejar el peso aplastante de la responsabilidad. Cuando alcanzamos nuestro primer hito importante de financiación, la sensación no fue solo alivio, fue triunfo. Lo estaba logrando, estaba construyendo el futuro que me había prometido, y lo que es más importante, el futuro que me sentía obligado a proporcionar a mi familia. Fue entonces cuando tomé la decisión que finalmente me costaría todo. Mis padres estaban tan orgullosos, contándole a todo el pueblo sobre la exitosa empresa de Miguel. Lisa necesitaba un coche nuevo, mamá quería arreglar el techo, papá hablaba de la jubilación. Vi una manera de ayudar, una manera de incluirlos en mi éxito más allá de simplemente escribir cheques. Decidí incorporarlos a la tabla de capital como accionistas honorarios. Transferí un porcentaje de mis acciones de capital ganado con esfuerzo, a ellos, a mamá, a papá y a Lisa. No era un porcentaje enorme para cada uno, quizás un 10% inicialmente, solo lo suficiente para darles una participación, un sentido de propiedad y acceso a posibles dividendos en el futuro. Lo expliqué cuidadosamente. Estas eran acciones de mi parte, que reflejaban mi inversión y mi trabajo. Me pareció lo correcto, una forma de formalizar que estaba construyendo esto para nosotros, una forma de finalmente sentirme como un miembro contribuyente plenamente aceptado, no solo el cajero automático de la familia. Ese fue mi punto ciego. Genuinamente pensé que este nivel de inclusión, de compartir los cimientos mismos de mi éxito, solidificaría nuestro vínculo, ganaría su orgullo y amor incondicionales, quizás incluso cambiaría la dinámica.
Estaba terriblemente equivocado. Durante los siguientes años, la empresa creció significativamente, alcanzando esa marca de valoración de $2 millones. Inevad Solutions era real, rentable y respetada en su nicho. Me mudé a una oficina pequeña pero adecuada, contraté un equipo dedicado. Mantuve a mis padres y a Lisa actualizados, quizás demasiado generosamente, sobre las finanzas de la empresa. Me aseguré de que recibieran pequeños dividendos trimestrales, incluso cuando reinvertir en gran medida era más inteligente. Lisa pidió préstamos, no contra sus acciones, sino solo préstamos, que nunca pagó, para ideas de negocios vagas o emergencias repentinas que siempre parecían surgir. Mis padres se volvieron más exigentes, viendo la empresa como un pozo sin fondo. Papá llamaba, no para preguntar cómo estaba, sino para sugerirme que le comprara una camioneta nueva porque la empresa podía permitírselo. Mamá insinuaba que necesitaba dinero para viajes o reformas en casa que estaban muy lejos de sus posibilidades, dando a entender que mi éxito significaba que sus gastos personales ahora eran mi responsabilidad. Su máscara social se hizo aún más pronunciada. En las reuniones familiares, se encargaban de aceptar las felicitaciones por criar a un hijo tan exitoso, mientras me socavaban sutilmente en conversaciones privadas, quizás mencionando que Miguel está tan ocupado con el trabajo que no tiene tiempo para la familia o lamentando lo pobre que Lisa todavía está tratando de encontrar su camino. Es muy difícil para ella. Sus comportamientos característicos estaban a plena vista, el suspiro de mamá seguido de una solicitud de dinero, el gesto desdeñoso de papá cuando hablaba de algo técnico, las declaraciones dramáticas de Lisa de necesitar apoyo. Hace unas semanas, convocaron una reunión familiar en su casa, la casa para la que envié dinero para la nueva caldera el invierno pasado. El aire dentro era denso con el aroma del asado dominical, un olor que antes me reconfortaba pero que ahora solo me recordaba la obligación. Fotos familiares alineaban el pasillo, sonrisas fijas, momentos congelados. Los escaneé, un dolor familiar y sutil comenzaba en mi pecho. Había muchas de Lisa, mamá y papá, mi propia imagen parecía menos prominente, a veces ligeramente a un lado o en marcos antiguos y menos brillantes. Lo sacudí. No seas dramático, me dije a mí mismo. Esto era solo sobre el negocio, quizás discutir planes futuros, quizás incluso una oferta para ayudar a contribuir algo por una vez. Nos sentamos en la sala de estar. El fuego estaba encendido, proyectando un cálido resplandor que contrastaba completamente con el frío temor que comenzó a apoderarse de mí. Papá se aclaró la garganta, ese sonido familiar y paternalista que había escuchado toda mi vida cada vez que Lisa estaba involucrada. Mamá se sentó a su lado en el sofá, con las manos juntas ordenadamente en su regazo, una leve y tensa sonrisa en su rostro que no llegaba a sus ojos. Lisa también estaba allí, encaramada en un sillón, con una expresión vagamente expectante. Mi pecho se apretó, un frío temor me invadió incluso antes de que las palabras salieran de sus labios, apretándose alrededor de mis pulmones como alambre de púas. Entonces papá lo dijo, con calma, como si discutiera el clima: Miguel, tu madre y yo hemos decidido algo sobre las acciones de la empresa. Hizo una pausa, esperando que yo asintiera, lo cual hice. Mi garganta de repente seca. Le hemos dado tus acciones a tu hermana, Miguel. Lisa las necesita más. El mundo se inclinó. No hablé, no pude. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas y absurdas. Mis acciones, las que gané, las que construí, las que les di, dadas por ellos a ella. Mi mente se agitó, tratando de procesar la pura y asombrosa audacia de ello. Ellos no poseían esas acciones para dárselas a nadie. Eran mías, que yo les había transferido. Ni siquiera entendían eso, o simplemente veían todo lo que construí como una olla familiar colectiva en la que podían meterse, redistribuir y controlar como les pareciera. Mi padre vio mi silencio aturdido, y una sonrisa lenta y complaciente se extendió por su rostro. Se recostó, reforzando su posición de autoridad. Lisa está pasando por un mal momento. Sabes que sus empresas no han despegado del todo. Necesita una red de seguridad. Y honestamente, Miguel, rió ligeramente, un sonido que rozó mis nervios desgarrados: siempre puedes ganar dinero. Ella no. Eso fue todo, la justificación. No se trataba de justicia, ni de contribución, ni siquiera de su supuesta autoridad. Era solo favoritismo puro y sin adulterar y un despido absolutamente insensible de mi esfuerzo, mi sacrificio y mi valía.
Siempre puedes ganar dinero. Ella no. El trabajo de mi vida reducido a una observación casual sobre mi capacidad percibida para generar riqueza, un recurso que se sentían libres de reasignar según su evaluación de la necesidad, independientemente de la propiedad o el esfuerzo. Una claridad fría y aguda me invadió, atravesando el dolor y la conmoción, los años de desprecios sutiles, las demandas constantes, la falta de aprecio genuino, el favoritismo flagrante. Todo encajó en su lugar. Esto no fue un error, un malentendido. Así eran ellos. Esto era lo que realmente pensaban de mí y de mis contribuciones. No era un hijo del que estaban orgullosos, era un recurso para administrar, una herramienta financiera para la hija favorita. Mis ojos se encontraron con la mirada altanera de mi padre, luego con el rostro pasivo de mi madre, luego con la expresión ligeramente incómoda pero complaciente de Lisa. Tragó saliva, el sabor en mi boca metálico y amargo. Mi voz fue tranquila, constante, sorprendiéndome incluso a mí misma por su falta de temblor. Sí, respondí, las palabras colgando en el aire, impregnadas de un hielo que aún no reconocían. Me levanté. Creo que he escuchado suficiente. Salí de la casa. El olor a asado me siguió hasta la puerta, luego fue reemplazado por el aire fresco y frío de noviembre. Me mordió las manos expuestas, una sensación física que me aterrizó. El camino a casa fue un borrón de dolor y cálculo frío y duro. Cada milla que pasaba era una milla lejos de la persona que solía ser, el hijo que anhelaba la aprobación, el hermano que se sentía responsable. Esa persona se había ido, reemplazada por una resolución escalofriante. Mi mente, generalmente llena de problemas comerciales, estaba cristalina, enfocándose en una sola tarea devastadora. Esa noche, la única luz en mi apartamento provenía de la pantalla de mi computadora. Mis dedos volaban sobre el teclado, fríos y precisos. Inicié sesión en cada cuenta. Los fondos personales se trasladaron a una cuenta separada y segura. Luego las cuentas de la empresa, basadas en la estructura de LLC que había establecido, donde mi capital inicial se registró formalmente como un préstamo significativo a la empresa, inicié el proceso de retiro del reembolso del capital / préstamo del fundador. Fue una maniobra compleja, legalmente sólida dada la estructura, pero diseñada para afectar inmediata y severamente la liquidez de la empresa. Simultáneamente, mi abogado, ya en espera después de una breve y urgente llamada mía desde el coche, comenzó el proceso de congelación de las cuentas operativas principales, citando preocupaciones sobre el posible acceso no autorizado y la apropiación indebida de activos dados los eventos del día. Era un paso legal necesario para proteger a la empresa de mayores daños por parte de personas que acababan de demostrar un desprecio flagrante por la propiedad. Luego vino la parte más difícil, pero también la más validante. Redacté un mensaje a mis empleados clave, el pequeño equipo dedicado que había construido Inevad Solutions junto a mí. Expliqué breve y profesionalmente la situación, la transferencia no autorizada de mis acciones, el retiro de mi capital. Les dije que la empresa, tal como existía actualmente, se estaba disolviendo por razones legales y financieras, pero que estaba iniciando una nueva inmediatamente, con un nombre diferente, con un enfoque en un nicho de mercado ligeramente diferente. Los invité a unirse a mí. Las respuestas llegaron rápidamente. No enojo ni confusión, sino un apoyo abrumador. Los correos electrónicos y los mensajes de texto inundaron mi bandeja de entrada. Miguel, siempre sospechábamos que algo andaba mal con ellos. Vimos cómo te trataban. Estamos contigo. Dinos dónde y cuándo. Su lealtad no era el nombre de la empresa en la puerta, sino a mí, la persona que había trabajado junto a ellos, los había respetado y había construido algo real. Varios renunciaron a Inevad Solutions en el acto, listos para seguirme. Fue el primer pequeño destello de calidez en el frío aplastante. Luego, los activos físicos, servidores, monitores, escritorios, equipos especializados, artículos que había comprado personalmente o que la empresa había adquirido con mi capital inicial. Al amparo de la oscuridad, con la ayuda de un pequeño y discreto equipo de mudanzas que contraté, limpiamos la oficina. Se sintió surrealista, desmantelando el espacio físico donde había dedicado tanto de mi vida, el olor estéril del limpiador electrónico, el eco de los pasos en las habitaciones vacías, el peso del bastidor del servidor en mis manos. No fue un robo, fue reclamar los recursos que yo había proporcionado únicamente a una entidad que había sido comprometida por las mismas personas que intenté incluir. Al amanecer, la oficina estaba vacía.
Las cuentas bancarias estaban congeladas o despejadas de mi inversión inicial. El equipo central estaba listo para mudarse conmigo. Einevad Solutions era una cáscara hueca. Sus acciones, transferidas sin mi consentimiento, ahora eran acciones en una empresa que prácticamente no valía nada, despojada de su capital, sus activos y su personal clave. Eso fue solo el comienzo. La tormenta estalló a la mañana siguiente. Mi teléfono comenzó a sonar antes de las 8 de la mañana, primero los padres, luego Lisa. Mensajes de voz y textos llenos de pánico y furia se acumularon. Miguel, ¿qué has hecho? La voz de papá, generalmente imponente, era aguda por el pánico. Las cuentas están vacías. La oficina está vacía. Esto es ilegal. El mensaje de mamá estaba lleno de chantaje emocional. ¿Cómo pudiste hacernos esto, a tu familia? Lisa está devastada. ¿Quieres matar a tu madre? Los textos de Lisa eran una mezcla vertiginosa de derecho y acusación. Mis acciones no valen nada. No puedes simplemente quitarnos la empresa. Arruinaste todo. Contaba con eso. Nuestra empresa. La pura audacia de ello. Incluso ahora, no lo entendían, o se negaban a entender, que su derecho no les otorgaba la propiedad. Nunca fue su empresa. Era mi empresa que había elegido compartir con ellos, y su traición acababa de revocar ese privilegio de la manera más definitiva posible. La campaña de desprestigio comenzó casi inmediatamente, textos reenviados por amigos mutuos conmocionados, publicaciones pasivo-agresivas en Facebook de parientes lejanos que solo interactuaban conmigo a través de felicitaciones de cumpleaños. Qué triste ver a las familias destrozadas por la codicia. Un pariente publicó, claramente dirigido a mí: rezando por mamá y papá durante este momento difícil. Otro escribió, pintarles como las víctimas de un hijo ingrato. Algunos amigos se alejaron, sin saber a quién creer, o quizás simplemente incómodos con el drama. El aislamiento comenzó a instalarse. Me dolió mucho. Una cosa era que mi familia me traicionara, otra era que la comunidad en la que crecí creyera su narrativa sin cuestionarla. En medio del torbellino de acciones y ataques externos, hubo un momento al final de ese primer día, después de que las llamadas cesaron durante algunas horas, que se sintió como el verdadero fondo. Estaba solo en mi apartamento, el silencio era pesado. La adrenalina se había desvanecido, dejando atrás un vacío vasto y doloroso. Miré una foto antigua en mi estante, Lisa y yo de niños, construyendo un castillo de arena, riendo. No era solo el dinero, o la empresa, o incluso la traición de las acciones. Era la muerte de un sueño que había mantenido toda mi vida, el sueño de una familia normal y cariñosa, una que me viera, me valorara y no solo viera dólares. Me acurruqué en el suelo, el silencio de mi apartamento era más fuerte que cualquiera de sus mensajes de voz gritando. Las lágrimas que no había derramado en años finalmente vinieron, calientes y pesadas. Era el dolor del duelo, llorando a una familia que nunca tuve realmente. Me sentí completamente solo, a la deriva en los restos de mi propia creación, o más bien, en los restos que me habían obligado a crear. Pero después de las lágrimas llegó una resolución fría y dura. Ese fondo no fue un fin, sino una base. Habían aprovechado mi amor, mi lealtad, mi deseo de proveer. Habían visto mi vulnerabilidad, mi anhelo de aceptación y lo habían explotado. Pero no me habían roto. Solo me habían mostrado exactamente quiénes eran, quitando los últimos vestigios de mi negación. Llamé a un abogado recomendado por una ex colega, Sarah Jenkins. Sarah era aguda, directa y se especializaba en disputas comerciales, afortunadamente con una comprensión de las complejas dinámicas familiares. Les expliqué todo: la fundación de la empresa, mi única inversión, las acciones honorarias, la falta de contribución de los padres y Lisa, la transferencia no autorizada, mis acciones. Sarah escuchó pacientemente, con expresión sombría. De acuerdo, Miguel, dijo, con voz tranquila pero firme. En base a lo que me has contado sobre la estructura de la LLC y tus contribuciones de capital documentadas como préstamo del fundador, tus acciones para retirar tu capital y disolver la entidad operativa tienen una base legal sólida. La transferencia no autorizada de las acciones que poseías por parte de tus padres es la violación clave aquí. Su demanda no tiene mucho fundamento si podemos probar estos puntos. Fue gratificante escuchar a un profesional confirmar la lógica de mis acciones desesperadas. Inmediatamente presentó contrademandas, rechazando sus reclamos.
La batalla legal comenzó. Fue feo. Su abogado, claramente trabajando con información proporcionada por mis padres, pintó una imagen de un hijo inestable y codicioso que había robado la empresa de su familia por despecho. Afirmaron que yo había regalado las acciones incondicionalmente y que no tenía derecho a desmantelar la empresa. Torcieron cada hecho, manipularon por escrito. Recibir esos documentos legales se sintió como otra ola de ataques personales, fríos y formales, pero profundamente hirientes. Mientras tanto, la campaña de desprestigio continuó furiosa. Lisa fue particularmente efectiva. Dio relatos llorosos a cualquiera que quisiera escuchar, destacando sus supuestas dificultades financieras y pintándome como un hermano cruel que le había quitado su manta de seguridad. Usó sus característicos suspiros dramáticos y sus tristes ojos con todo su efecto en las redes sociales, ganando la simpatía de personas que no tenían idea de la realidad. Con el corazón roto, publicó. Cuando las personas más cercanas a ti te traicionan, algunas cosas son más importantes que el dinero. La hipocresía fue asombrosa, y alimentó mi ira, manteniendo la resolución encendida. Trabajando con Sara, reunimos meticulosamente más pruebas, registros bancarios que mostraban cada depósito que hice para iniciar y dirigir la empresa, contrastándolos con la falta de cualquier inversión significativa de ellos, correos electrónicos donde me refería explícitamente a las acciones como de mi parte o un regalo para compartir mi éxito, textos que mostraban sus demandas financieras constantes y su desprecio casual por los recursos de la empresa. Al hurgar en los antiguos registros financieros familiares que los padres se vieron obligados a proporcionar, Sara encontró evidencia de una deuda significativa que Lisa había acumulado años atrás, mucho antes de que la empresa fuera rentable, de un fallido esquema de venta minorista en línea del que nunca me había contado la extensión completa. La deuda era lo suficientemente sustancial como para explicar por qué siempre estaba en bancarrota y necesitaba rescates. Pero más importante aún, enterrada en los registros había una nota de mi madre a mi padre, fechada aproximadamente en el momento en que ofrecí acciones por primera vez, sugiriendo que debían aceptar la generosa oferta de Miguel porque Lisa eventualmente necesitaría una suma significativa para solucionar las cosas, y la empresa de Miguel podría ser la solución. No se trataba solo de darle seguridad a Lisa, se trataba de usar el valor de mi empresa para pagar sus fracasos pasados, de los que aparentemente habían sabido y me habían ocultado. Replanteó sus acciones. Esto no fue solo un simple favoritismo, fue un plan calculado para usarme como un fondo de rescate, escondido detrás de una fachada de apoyo familiar. Solidificó mi comprensión, esto iba más allá de las acciones, era un patrón de verme como un medio para un fin. Construimos nuestro caso, enfocándonos en mi única contribución de capital, su falta de participación, la transferencia no autorizada de las acciones que poseía y la evidencia documentada de su motivo. Llegó la fecha de la deposición crucial. Esto no fue un juicio completo, sino un testimonio jurado que podría hacer o deshacer el caso. La tensión flotaba en el aire de la sala de conferencias. Mis padres se sentaron al otro lado de la mesa con su abogado, Lisa a su lado, con una expresión pulcra pero con un borde nervioso en su sonrisa. Todavía llevaban su máscara social, haciendo asentimientos corteses como si se tratara de una reunión de negocios inconveniente en lugar de una pelea por la traición. Me senté junto a Sara, sintiendo una calma fría invadirme. Esto era todo. Su abogado me interrogó primero, tratando de pintarme como volátil e irracional. Respondí objetivamente, con calma, presentando la cronología, las inversiones, el contexto. Luego fue el turno de Sara para interrogarlos. Ella era implacable pero tranquila y metódica. Los llevó a través de la historia de la empresa, preguntándoles sobre sus contribuciones, su comprensión de las acciones. Se tambalearon, se contradijeron, recurrieron a respuestas vagas y afirmaciones de no recordar. Mi padre intentó su gesto desdeñoso, mi madre, su suspiro, pero fueron ineficaces aquí. Entonces Sara dejó caer la primera pieza de evidencia decisiva. Presentó los registros bancarios que detallaban mi inversión inicial masiva. Su abogado objetó, pero el mediador lo anuló. Sara lo contrastó con registros que mostraban una actividad mínima de sus cuentas en el negocio. Sus rostros comenzaron a palidecer. El aire se espesó. Sara se inclinó hacia adelante, con la voz baja pero con una autoridad absoluta. Señor y señora Smith, testificaron antes que la transferencia de acciones a Lisa fue simplemente un acto de apoyo parental porque ella necesitaba seguridad. ¿Es correcto? Ambos asintieron, papá infló ligeramente el pecho.
Sí, el deber de un padre. Sara luego presentó una impresión. Tenemos aquí una comunicación descubierta durante el descubrimiento, un correo electrónico de la señora Lisa Smith a sus padres, con fecha aproximadamente 2 semanas antes de que iniciaran la transferencia de acciones de la parte de Miguel. Lo leyó en voz alta. Era Lisa pidiendo explícitamente una gran suma de dinero, mencionando la deuda significativa de su fallida empresa por su nombre, y sugiriendo que acceder al valor de las acciones de la empresa de Miguel sería la manera más fácil de manejarlo, ya que Miguel no notaría un pequeño porcentaje y de todos modos nos debe por criarlo. El color se les fue de la cara. Mi padre tartamudeó, eso está sacado de contexto. Mi madre se tapó la boca con una mano temblorosa. Lisa miró la mesa, su rostro una máscara de shock, su compostura cuidadosamente construida se hizo añicos. Sara no cedió. Luego reprodujo una breve grabación de audio. Era una llamada telefónica entre mis padres, captada por casualidad en un viejo contestador automático que había guardado por razones nostálgicas y que encontré mientras limpiaba mi trastero en busca de pruebas. Estaban discutiendo la transferencia de acciones. La voz de mi madre, fría y calculadora, y dile a Miguel que es solo porque ella las necesita más. Él se lo creerá. Siempre cae en la rutina de la pobre Lisa. La voz de mi padre, correcto, y asegúrate de que entienda que es de su parte para que no piense que tiene ningún derecho sobre el resto. Solo úsalo para arreglar el lío de Lisa. La grabación terminó. El silencio en la habitación era ensordecedor. Mi padre parecía que lo habían abofeteado. Mi madre lloraba abiertamente, pero no, sospeché, por remordimiento. Lisa parecía totalmente expuesta, sus ojos se movían entre sus padres y yo. Su habitual angustia performativa fue reemplazada por un silencio genuino y aterrado. Su máscara social se había hecho añicos por completo, revelando el núcleo frío y transaccional que había debajo. Su abogado inmediatamente pidió un receso. No había vuelta atrás de eso. La evidencia era innegable, presentada en un entorno formal con testigos. Mis afirmaciones fueron validadas, su narrativa de haber sido perjudicados quedó expuesta como una mentira. Este fue el momento de la justicia. No fue un drama judicial con una galería que vitoreaba. Pero en esa tranquila sala de conferencias, rodeada de blocs de notas y rostros neutrales, la verdad los había desnudado. No fue victoria lo que sentí entonces, no un triunfo puro, solo un silencio inmenso y hueco y una sensación de finalidad irreversible. Después de esa deposición, la batalla legal no se prolongó mucho más. Ante la evidencia irrefutable de su motivo y la naturaleza no autorizada de la transferencia, su caso se derrumbó. Acordaron retirar su demanda a cambio de que yo no persiguiera daños por la interrupción de mi negocio o su difamación. No fue una victoria legal perfecta en términos de recuperación de costos, pero fue una reivindicación completa de mis acciones y una confirmación legal de su engaño. Las consecuencias fueron rápidas y, para ellos, devastadoras. Su círculo social, que alguna vez fue tan rápido en creer su historia, comenzó a escuchar la verdad, probablemente de mi abogado, el mediador o quizás incluso un pariente culpable presente. Los susurros se convirtieron en murmullos, luego en silencios incómodos. Su máscara social estaba permanentemente agrietada. Sus acciones en la hora desaparecida y Nevat Solutions eran, como había predicho, inútiles. Se quedaron con las consecuencias de su codicia y derecho, sin empresa, sin ingresos pasivos a los que se sentían con derecho y una reputación dañada. Nunca se disculparon, ni una sola vez. Sus comunicaciones finales estuvieron llenas de culpa continua. Tú nos hiciste esto, decían. Destruiste la familia. No podían, o no querían, ver sus propias acciones como la causa. Su falta de autoconciencia fue asombrosa, a su manera, una confirmación final de que había tomado la decisión correcta de alejarme de su órbita tóxica. El paisaje emocional después de la batalla fue complejo. No hubo el triunfo puro y sin adulterar que podría haber esperado. En cambio, hubo una profunda sensación de agotamiento y una profunda y dolorosa tristeza por la familia que había perdido, o quizás nunca tuve realmente. Fue dolor, simple y llanamente, llorando la muerte de un sueño de toda la vida. Caminé por mi apartamento, mirando espacios vacíos donde solían estar las fotos familiares, no con amargura, sino con una tristeza silenciosa. Se sintió como despojarse de un abrigo pesado que había llevado toda mi vida, liberador,
pero dejándome sentirme crudo y expuesto a los elementos. La tensión física que había llevado durante años, enrollada en mis hombros y pecho, comenzó a disiparse lentamente. Fue como finalmente poder respirar correctamente después de contener la respiración durante 35 años. El sabor metálico de la amargura se desvaneció, reemplazado por una frágil sensación de paz. Construir algo nuevo no se trataba solo de la próxima empresa, se trataba de construir una nueva vida en mis propios términos. Lancé la nueva empresa tecnológica, Phoenix Solutions, llamada así por razones obvias. Esta vez, la base se construyó sobre un terreno sólido: transparencia, asociaciones justas y tolerancia cero a la manipulación. Mi equipo central de Inevad Solutions se unió a mí sin dudarlo. No eran solo empleados, eran aliados, un nuevo tipo de familia basada en el respeto mutuo y los objetivos compartidos. Sara, mi abogada, se convirtió en una asesora y amiga de confianza. El pariente que había proporcionado la evidencia crucial se convirtió en alguien con quien me conecté, descubriendo una comprensión compartida de la compleja dinámica familiar. Estas relaciones, construidas sobre la honestidad y el apoyo genuino, se convirtieron en mi verdadera familia. Aprendí que la familia no es solo sangre, son las personas que te ven, te valoran y te apoyan, especialmente cuando estás en tu punto más bajo. Establecer límites con mi familia biológica fue necesario pero doloroso. Después de la resolución legal, sus intentos de contacto fueron manipulativos o puramente transaccionales. Tomé la difícil decisión de no tener contacto. Bloquear sus números, archivar sus correos electrónicos se sintió duro, definitivo, pero fue un acto de autoconservación, reconociendo que a veces la relación más saludable que puedes tener con ciertas personas es ninguna relación en absoluto. Fue un acto de respeto propio, trazando una línea clara donde no había existido antes. Reflexionando sobre toda la experiencia, las lecciones fueron profundas. Aprendí el costo devastador de buscar validación de personas incapaces de darla. Aprendí la importancia de los límites, nítidos y claros, incluso con la familia. Aprendí que el comportamiento tóxico, si no se controla, no mejora, empeora. Aprendí que la verdadera fuerza no solo está en construir cosas, sino en tener el coraje de derribar lo que está podrido para construir algo auténtico en su lugar. Mi historia no es única. Sé que muchos de ustedes han enfrentado batallas similares con dinámicas familiares tóxicas, sintiéndose invisibles, subvalorados o utilizados por las mismas personas que deberían haber sido su refugio seguro. Es una epidemia silenciosa, escondida detrás de puertas cerradas y sonrisas en las redes sociales. Mi viaje fue doloroso, lleno de momentos de soledad aplastante y dudas, pero encontré mi salida. Perdí una familia construida sobre la obligación y la ilusión, pero me gané a mí mismo, mi autoestima y un nuevo tipo de familia construida sobre la verdad y la conexión genuina. ¿Alguna vez tuviste que luchar por tus límites con tu familia? ¿Qué llegó a significar la familia para ti después de una experiencia difícil?